La Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en Guatemala y Canal 27, el canal de la esperanza, presentan su programa, La Hora de Israel. A partir de este momento, disfrutará de un interesante contenido que le llevará a conocer más de la nación elegida por Dios. La Hora de Israel. Bienvenidos sean a la Hora de Israel y a la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en este día del 81 aniversario del Holocausto del pueblo judío. Estamos conmemorando, conforme a las Naciones Unidas, el mandato que se hizo de que el día 27 de enero de cada año se hiciera una memoria de aquellos hombres y mujeres y niños que murieron en el Holocausto. Y lo hemos hecho por muchos años. Y hoy en particular nos hemos sentido muy conmovidos. Estuve presente en el evento que la Embajada de Israel realizó en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. Y me dieron una velita como recuerdo de lo que significa la muerte de 6 millones de judíos que perecieron de la manera más cruel e injusta, como fue lo que llaman la Shoah, los judíos. Yo tengo un libro hace muchos años que va a permitirme introducirles a pensar de qué trata este programa específicamente. Esta es la enciclopedia del Holocausto. Cada vez que he abierto sus páginas, me siento pero muy conmovido, porque aquí está todo el recuento de lo que sucedió hace 81 años, que fue liberada por fin de la opresión de los nazis, el pueblo judío, cuando Auschwitz salió liberado por los rusos, y aquel día 27 de enero quedó en la memoria de la humanidad. Hoy, pues, tengo muchas cosas que decirles, pero con un invitado especial que representa al Estado de Israel, que está aquí conmigo hoy para decirles que los amamos, que usted ama al pueblo judío, que usted ama a Israel, porque el mandato de la Biblia es exactamente ese. Aquí el Eterno, Hashem, es el nombre que tienen en hebreo, el único Dios verdadero. Y por lo tanto, Él tiene un propósito para ese pueblo. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos cómo el Tanaj, que ellos llaman al Antiguo Testamento, es exactamente nuestro Antiguo Testamento en su Santa Biblia. Lo que aquí tengo está escrito en hebreo y en español, producido por una editorial en México, la editorial Jerusalén. Y estoy muy contento de mostrarles el Tanaj, que es su Biblia antiguo testamentaria, allí, la que tiene en su casa, en su hogar. Con esta introducción ya entendimos que el programa puede ser de gran inspiración para nuestra vida, para seguir orando por la paz de Jerusalén y seguirle pidiendo al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que use a la iglesia de Jesucristo en Guatemala para interceder por ellos y bendecirlos. Ya veremos lo que Dios hará en este programa. En primer lugar, quiero darle la bienvenida más cordial, fraternal y de todo corazón a quien ahora está como el que hace el papel de viceembajador de la Embajada de Israel en Guatemala. Se trata de Jonathan Bigman, a quien tengo el gusto de presentarles. Querido viceembajador, sea bendecido y bienvenido a este programa. Muchas gracias. Nos sentimos muy agradecidos por su presencia. Pude verlo en la mañana y vi cómo se acercó para saludarme y me bendijo mucho
que haya aceptado esta invitación el día de hoy. Vamos a comenzar por preguntarle a nuestro viceembajador qué significa este día para el pueblo judío. ¿Por qué estamos conmemorando esta era donde la embajada está sintiendo el dolor y el pueblo judío mucho, y nosotros como amantes del pueblo de Israel, de lo que pasó hace ya 81 años? Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Nos sentimos privilegiados de que nos reciban tan cálidamente. Y bueno, a pesar que es un día con connotación muy negativa y muy emocional, pero siempre es gratificante sentirse bienvenido. Así comienzo con darles las gracias. Con respecto al día de hoy, como usted mencionó, es el Día Internacional de Memoria del Holocausto, que se marcó a partir del año 2005 a base de una resolución de las Naciones Unidas. Esa resolución se basó en la Carta de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y un convenio internacional para la penalización y prevención de genocidios. Desde ese momento, el Holocausto, el evento de recordatorio internacionalmente, se marca en este día, 27 de enero, que es el día, también usted mencionó, que los aliados, en este caso los rusos, liberaron al campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, que fue el campo de exterminio, no solo concentración, más grande de Europa, donde solo en ese campo se estima que se han asesinado aproximadamente 2 millones de personas. Sin embargo, en el Estado de Israel tenemos un día nacional en el calendario, que es el día de recuerdo a la memoria de las víctimas del Holocausto y al heroísmo judío, que se marca generalmente 10 días antes de nuestro día de independencia, según el calendario hebreo. Entonces, lo importante de este día hoy es que se le dio una fecha internacional, no se conmemora, y así lo hicimos hoy en día en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores en un evento. Pero me parece que lo más importante es saber que la relevancia no solo para el pueblo judío, y me parece que el 27 de enero, al dar el carácter internacional, demuestra un poco la relevancia que es para todas las naciones una semejante tragedia, y para que transmita un poco la idea de que es una tragedia del pueblo judío, por supuesto, pero es una tragedia de la humanidad, no solo del pueblo judío. Y también una oportunidad para recordar que sí, todos los judíos en Europa fueron víctimas en esa época, pero no todas las víctimas eran judíos. Y el régimen nazi se ha dedicado a eliminar otras minorías, entre ellos, por ejemplo, el pueblo gitano, a inválidos. Tuvieron un operativo previo al Holocausto donde prácticamente consiguieron el conocimiento de eliminación masiva de personas con los mismos inválidos de etnia alemana. Eso se llamaba un plan de eutenasia masiva, que fue. Entonces, no podemos olvidar de esa parte también de la historia, que sí es verdad, el pueblo judío a nivel numérico tomó protagonismo, pero también todo el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial llevó a una cantidad mucho más grande que este genocidio específico. Entonces, me parece que este día es importante para tomar relevancia hacia el día de hoy, para otros casos y para que la gente aprenda la singularidad del caso, porque no es el único caso de genocidio, pero tuvo características muy específicas. Definitivamente. Hoy en la mañana, como usted lo sabe, viceembajador Bendito, nuestro embajador, Alon Lavie, hizo una publicación en Prensa Libre. Y la Prensa Libre, como ustedes saben, es el periódico impreso más importante de Guatemala. Y esta mañana, cuando vi la publicación, decidí tomarla conmigo, porque me gustaría mucho que oyeran los televidentes de este programa qué es lo que dice el embajador. Y de tal forma darles una ilustración del pensamiento de un judío cuya familia, su ascendencia familiar fue víctima del Holocausto. Por eso voy a permitirme, con el permiso suyo y el permiso suyo, embajador Bendito, si me está mirando, de lo que dice en la columna de opinión como pluma invitada, Alon Lavie, embajador de Israel en Guatemala. ¿Qué hubiera hecho si fuera un judío en el Holocausto? Ese es el título.
El 27 de enero, cuando la ONU conmemora el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, mi cabeza está llena de pensamientos y me abrumo con las emociones sobre este episodio histórico. Los recuerdos del Holocausto siempre acompañan mi vida, especialmente porque mi hijo primogénito lleva el nombre de mi abuelo, quien sobrevivió a esa matanza, Mordejai. Sin embargo, en estos 2 días surgen en mí varios recuerdos, varios pensamientos y sentimientos que me llegan generalmente en 3 ejes principales. En primer lugar, no puedo captar el horror y la pérdida. ¿Cómo puede una persona interiorizar realmente, así como comprender el significado y la magnitud del asesinato de 6 millones de personas simplemente por tener una fe distinta? 6 millones de judíos fueron exterminados de manera sistemática tan solo por ser judíos. 6 millones de almas fueron eliminadas tan solo por llevar una religión diferente. Pensar en la muerte de tantas personas, hombres y mujeres, niños y ancianos, científicos y limpiadores de calles, es casi imposible. Contrastando con la actualidad y para comprender su magnitud, 6 millones de personas es la cantidad aproximada de la población del estado de Puebla, México. Y esta mañana escuché en la Cancillería que la población de la República de El Salvador, nuestros vecinos, es de aproximadamente 6 millones de personas. Lo dijo el embajador. Entonces, estos pensamientos me llevan hacia una espiral sin fin, donde el corazón no entiende lo que el cerebro sabe. La segunda cuestión que siempre me viene a la mente es la pregunta: ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado en el Holocausto? ¿Podría haber sobrevivido como mi abuelo? ¿Transportado de un gueto a un campo de trabajo o a un campo de concentración? ¿Sobreviviendo por el arduo trabajo, siendo útil y con la determinación no solo de sobrevivir, sino también de salvar la vida de su hermano menor? O tal vez sería como mi abuela, que corrió al bosque y vivió años escondida, escarbando comida donde fuera, tratando de soportar el clima helado durante los inviernos. O posiblemente me hubiera unido a uno de los grupos de la resistencia, quienes fueron judíos valientes que lucharon contra los nazis a pesar de las probabilidades en su contra. Sin embargo, las estadísticas sugieren que probablemente habría terminado yo como uno de los 6 millones que fueron asesinados. Dicha cuestión siempre me ha preocupado y sé que tengo la suerte de haber nacido en la patria judía Israel, que nunca permitirá que otro holocausto vuelva a suceder. En tercer lugar, durante estos 2 días que recordamos el holocausto, reflexiono sobre la vida. Sé que suena raro que después de todo 6 millones de judíos fueron exterminados, pero no deja de sorprenderme e impresionarme el hecho de que la gente formara vidas y familias después del horror que vivieron. Muchos sobrevivientes pudieron desarrollar sus negocios, contribuir a la ciencia, ser médicos y escribir libros. La fecha que la ONU eligió para conmemorar el Holocausto, 27 de enero, es la fecha de la liberación del campo Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de concentración y exterminación nazi, el cual fue liberado por el ejército ruso en 1945.
Esta fecha representa la liberación en lugar de la muerte. Además, Israel optó por nombrar el día de la conmemoración del Holocausto como el día del recuerdo del Holocausto y el heroísmo para los que lucharon por sobrevivir y salvar las vidas de otros y continúan con sus vidas. Aprovechemos esta fecha para recordar y reflexionar sobre lo que pueden hacer los regímenes oscuros y crueles. Recordemos la importancia de detener el racismo, el antisemitismo, la discriminación y el odio a los demás, tan solo por sus creencias y diferencias. Aprovechemos este día para asegurarnos de que el Holocausto y cualquier evento similar no vuelvan a suceder nunca más. He leído literalmente en lo que es este artículo de opinión en la Pluma Invitada, y me conmueve mucho decirles cómo el embajador, viceembajador Bendito, se pone en el lugar de pensar qué hubiera pasado con él. Usted, que es un hombre joven, seguramente tendrá ancestros de alguna familia anterior a su edad, que es joven, que también vivió algo parecido. ¿Estoy en lo correcto? Mira, es importante mencionar, llevo la respuesta al lado de la cifra de 6 millones. Según los análisis demográficos pre-Segunda Guerra Mundial, habían en ese momento aproximadamente 18 millones de judíos en todo el mundo, cuando 11 millones residían en Europa. En el final de la guerra, 6 fueron asesinados, o sea, 1/3 del pueblo judío del mundo desapareció. Eso lleva a que hay mucha gente y muchos descendientes o gente en la cotidianidad que tienen algún conocido. Es muy difícil no tener. En mi caso, personalmente, son ancestros muy pasados y como tuve el privilegio de nacer en América Latina y mis abuelos también, entonces se salvaron de esta tragedia. Y eso también es un punto importante para saber que no era mundial, pero la magnitud fue muy grande. Entonces, es un punto, lo tomaría en dos ejes ese tema. Primero, el número 6 millones, que es algo que nos cuesta aprender, cualquier número tan grande. Por eso es importante este día, pero también a veces es difícil hacerlo más terrenal, digamos, para que uno tan lejos, 81 años ya pasaron y cada vez hay menos sobrevivientes, y escucha una cifra tan grande en el otro lado del océano, entonces es difícil conectarse. Por eso me parece que es muy importante la vela que entregamos hoy en día en la Cancillería, porque esa vela que mostró el pastor, cada una tenía el nombre de otra persona que falleció. En este caso veo que dice de un judío asesinado en Hungría, por lo que veo de acá de lejos, disculpe, no estoy. Por favor. En esta vela que entregamos hoy dice Janus Bauer, nacido en el 32, fallecido en el 44 en Hungría, y figura el lugar en donde se estima que fue asesinado. ¿Por qué es importante, aunque no sabemos a lo mejor nada de este individuo, para visualizar un poco, de ver que esa cifra 6 millones, atrás de ella hay 6 millones de historias, ¿no es cierto? Y no podemos olvidar que de esos 6 millones, 1,5 millones eran niños. Y esta es otra singularidad del Holocausto, que trataron de erradicar las raíces del pueblo judío. Más allá de eso, otra singularidad que tiene esta fecha y este acontecimiento es que por primera vez en la historia se le ha atribuido de una forma tan masiva un carácter racial a la creencia religiosa. Y también judíos que han optado por la fe católica, por ejemplo, no fueron exentos de pena de muerte. Entonces, creo que es importante que la gente lo sepa a eso, porque es primera vez en la historia. El antisemitismo existió desde siempre y la xenofobia capaz que también. A lo mejor las sociedades tienden a tenerle miedo, a sospechar a las minorías. Pero esta es la primera vez donde la minoría no tenía escapatoria
bajo de ningún aspecto, ni convertir la religión. Y creo que me gustaría que la gente sepa esos aspectos, porque genocidios tuvimos lamentablemente después, también tuvimos más. En el 94 hubo el genocidio en Ruanda. Definitivamente no es el único, y espero que no, el futuro no lo sabe nadie, pero espero que no se repitan. Pero hay muchos aspectos singulares y uno de esos es el que acabo de mencionar, el aspecto racial y bueno, la magnitud y los niños, entre otros aspectos. Viceembajador Bendito, yo he estado en el Museo del Holocausto, en el primero que hubo. Esa vez visité 5 veces en varios viajes el anterior museo. Luego se hizo el moderno, el que ahora existe. Unas 20 veces he estado ahí. Siempre me ha dolido cuando recorro los pasadizos, los diferentes stands donde se mira la historia, el sufrimiento que causó la malignidad del hombre a tanta gente buena, porque el judío es bueno. Le voy a decir porque afirmo eso. Mi fundamento de amarles está en la Biblia. Y Dios no elige un pueblo malo. Dios elige a un pueblo bueno. La historia de su pueblo la conocemos en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando he recorrido esos lugares, en una ocasión voy a contarle una experiencia. Como parte de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, que llevo muchos años de ser parte de, en Guatemala, su director, me tocó tener tiempo para ir a visitar el Museo del Holocausto despacio, no con gente que he llevado muchas veces, sino personalmente. Y fui recorriéndolo despacio. Sucedió algo muy impresionante. Cuando yo llego, entrego lo que llevaba en la mano, unas compras de unos libros que voy a mostrarle, y los dejo en donde se reciben las cosas antes de entrar al museo. Cuando terminé el recorrido, calculando la hora, resulta que no había nadie más que yo. Era el último en salir. Antes de salir y pensar cómo regreso al hotel, bajo a recoger los libros. Y la persona que me atendía era un hombre joven. Y le pregunto. Él me pregunta a mí, él fue el que me preguntó. Se tardó mucho comparado a otros. Y le digo, sí, he estado ahí muchas veces, pero no en la manera que hoy estuve. Y lamento tanto, siempre que vengo, lo que aconteció. Y me dijo así, espontáneamente, yo nunca he estado ahí. Él trabajaba en el sótano, en la parte de abajo. Le digo, ¿cómo? Nunca he estado ahí. ¿Y por qué? Le pregunto. Me dice, porque no tengo familia. Porque mis antepasados murieron en el Holocausto. Fue tan terrible oír eso. Que bueno, hablé algo que tenía que decirle, pero me conmovió que él no conociera arriba el museo y ahí trabajaba. Cuando salgo, qué sorpresa, un taxi esperándome. Pero yo no lo pedí, yo no llamé a un taxi, sino que fueron tan cuidadosos que se dieron cuenta que yo era el último y que no había transporte. Entonces me permite el taxi decirme, estaba esperándolo, porque me dijeron que viniera por usted. Dice, embajador, no son gente común, son gente llena de amor, llena de mucha razón de vivir, de cuidar. Esos son. Lo he leído en la escritura, lo he visto personalmente. Hoy en la mañana me decía mi asistente bendita, la licenciada Del Milutín, o en la tarde ya,
algunas cosas que hablamos de la entrevista de hoy. Y le dije, Delmi, 365 días de mi vida he vivido en Israel. Un año entero, sumando todos los viajes que he hecho. He llevado mucha gente que me ha acompañado y tenemos un eslogan, nunca más serás el mismo. Porque les muestro el corazón del pueblo judío. Les muestro quiénes verdaderamente son. Y no solamente por lo que Dios dice en su escritura, sino que quiero, viceembajador, que sepa que aquí tengo 4,000 años de historia del pueblo judío. Y cuando uno se adentra en el libro de estos 4,000 años de historia, uno se da cuenta de la coincidencia de la palabra en lo que dice el Señor, Dios Todopoderoso, de su pueblo. Y veo toda la historia que han vivido los diferentes invasores, gente que llegó buscando apoderarse del territorio y más. Y siempre noto en sus escritos cuánto amor tienen. Yehuda Bauer, Reflexiones sobre el Holocausto. Es impresionante, viceembajador, lo que él dice. Y cuando lo he leído, digo, Señor, qué impresionante es. Pero la pregunta sería, ¿y cuántos han leído algo así? Hablo de Guatemala, que es lo que me compete como pastor en Guatemala. Le aseguro que, no sé, tal vez alguien de la comunidad judía, pero no sé quién. Pero de este Yehuda Bauer no es el único. Tengo otros libros que es El Camino de Dios, de Moshe Chaim Luzzatto, donde habla del corazón del judío. Habla de por qué por medio de la Torá y por medio del Tanaj. La Torá son los 5 libros de nuestra Biblia, lo que llamamos el Pentateuco. Y el resto del Antiguo Testamento está en el Tanaj junto con la Torá. Y aquí el camino de Dios es muy impresionante, porque lo que entiendo es que Dios apartó al pueblo de Israel para revelarse a la humanidad. Él quería que el hombre en la tierra supiera de el único Dios verdadero. Y eligió a su pueblo, a ustedes, para darse a conocer. Y en parte hemos hablado con gente que amo y conozco, que el sufrimiento que viven y han vivido por siempre es una obra diabólica. Porque ustedes nos han dado la palabra de Dios. De tal manera que la palabra de Dios nos expresa el verdadero sentimiento que hay en el corazón del Padre, de Hashem. ¿Qué es lo que ha puesto en sus corazones? Israel es un país precioso en crecimiento y de inventiva extraordinaria. Tienen empresas que venden de cantidades multimillonarias por la invención que les ha dado el Señor. Premios Nobel, que son una tercera parte, han sido judíos. Entonces, cuando yo lo tengo conmigo acá en un día como hoy, reflexionando sobre el Holocausto, puedo decirle a la gente que esté viéndonos, sin excepción, ¿saben por qué amamos al pueblo de Israel? Porque Dios lo ama. Y en toda la Biblia, desde que yo era un principiante en la fe cristiana, me di cuenta quiénes eran los judíos. Y cuando le hablo así, lo que pienso, viceembajador, es si la gente entendiera que toda la Biblia, a partir de Abraham, muestra el plan que Dios tenía para la humanidad. Cuando le hablo así,
le hablo de la senda de los justos, de este libro de Moshe Haim Luzano, que es la senda de los justos. Y cuando usamos la palabra justos, es porque buscan ser justos, porque hay un Dios vivo. ¿Por qué se tapan la cabecita con la kipá? En reconocimiento, ceremonialmente hablando, en reconocimiento de que hay alguien con autoridad sobre ellos. Cuando le hablo así, embajador, viceembajador bendito, es porque cuando hablamos del holocausto, es tan atroz, tan terrible lo que hemos sabido y lo que aún no se sabe de la crueldad del hombre, que estoy seguro que lo que usted ha dicho, dijo para que todos lo sepan. Y estoy tratando de que la gente sepa, justamente, porque un servidor y el equipo que tenemos los ama. Pero hoy en la mañana usted tuvo una oportunidad muy linda de aparecer en el Canal 27 en la telerevista matutina. Y sé que fue entrevistado por alguien que apreció mucho. ¿Hay algo que quiera contarnos respecto al tema de la mañana de hoy o algo distinto, querido viceembajador? Mire, hay algo que mencioné, no recuerdo exactamente las palabras que utilicé, pero me parece que el concepto ha sido bastante diferente. Usted atribuye la parte religiosa, que sin duda saben mejor que yo y es más instruido en el área, pero me gustaría que una de las ideas que transmita este día, más allá de los aspectos históricos y religiosos que mencionamos, es que nunca una idea específica sobre un individuo o un grupo se puede generalizar a un pueblo entero, y menos ser excusa para violencia. Y eso es exactamente una de las cosas que fue el Holocausto, porque pedir que todos quieran a un pueblo, todo eso es algo que es difícil transmitirlo. Más alguien para mí que vengo del área de ciencias políticas y relaciones internacionales, que es mucho más, digamos, mi forma de pensamiento es mucho más esquemática, pero decir que la gente tome de este día la necesidad de respeto mutuo y de nunca generalizar a una colectividad entera, ya en sí creo que es mucho en un mundo tan lleno de odio que vivimos hoy en día. Capaz que en esa época era más, fue más evidentemente, pero yo creo que el odio a lo mejor no cambió, sino mutó. Pero eso me parece que si toda la humanidad tenga presente eso, que el enojo hacia un grupo no se puede convertir en una generalización total porque cada ser humano es individual y que menos se lo puede justificar para la violencia y menos para una matanza masiva, ya en sí es un paso importante, ¿no es cierto? Vaya que sí. Ese es un aspecto. Y el segundo aspecto que me gustaría llevar, que como mencionamos el 27 es el Día Internacional, pero usted también mencionó y lo leyó que mencionó nuestro embajador en ese artículo en la prensa, es que en Israel el día que se conmemora generalmente entre abril y mayo por el calendario hebreo que va mutando, así que no todos los años cae en la misma fecha exacta, tiene un margen de variación pequeña, se denomina el día como el Día de Memoria por las víctimas del Holocausto y el heroísmo. Y justamente en ese día, en el Día Internacional, se marca la liberación de Auschwitz, el campo de exterminio. En el día conmemorativo en Israel es el día del que inició el levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Y por qué es importante y por qué lo menciono? Y lo relaciono también con la cuestión del heroísmo. Porque, de nuevo, volver al concepto de 6 millones y verlos como una masa es también perderse la singularidad que tuvo cada historia. Y de que tanta gente fue víctima, sí, pero fue víctima luchando, que es algo que no se puede olvidar o disminuir, porque luchar contra condiciones imposibles, por ejemplo, el levantamiento del gueto de Varsovia fue contra los últimos judíos que quedaban en el gueto después de deportación a campo de exterminio, se levantaron contra el régimen nazi y era una lucha perdida, lo sabían, han dejado cartas, algunos han optado por quitarse las vidas antes de caer, pero eso que
optaron ante morir una muerte luchando o con una dignidad diferente, me parece que merece ser recordado también. Porque no es fácil, y lo retomo relacionado a la pregunta del señor embajador que dijo cómo yo hubiese actuado. No sé si alguno puede saber cómo hubiese actuado en otras circunstancias, pero que hubo gente que decidió tomar la lucha sabiendo que no tiene ningún tipo de probabilidad de o sobrevivir o prevalecer contra el monstruo que era el ejército alemán, me parece que eso sí merece mencionar. Y también llevando la mano a los sobrevivientes del Holocausto, que cada día lamentablemente tenemos menos. Y pensar que esa gente, después de que pasó unas atrocidades de una magnitud tan grande, ha logrado retomar su vida, armar nuevas familias, carreras, lo que sea, ya en sí es un heroísmo que tiene poco paralelo. Y me parece que eso merece ser mencionado, y si me permite lo relacionaría con la vela, porque eso sí me preguntaron y le quería mencionar en la entrevista hoy en el canal. Me habían preguntado por qué en el judaísmo acostumbran prender una vela por los difuntos. Y yo expliqué que esa costumbre viene específicamente de la Biblia, del libro de Proverbios 20:27, donde dice que la vela de Dios es el alma humana. Y esa me parece es una forma bastante simbólica y linda también para la gente que no sea creyente de simbolizar la pérdida de un alma, más de una alma inocente, como es el caso del Holocausto. Y me hace acordar, mi educación universitaria fue en una universidad jesuita, y me acuerdo que una compañera que era católica me contaba cómo le explicaron a ella de niña cómo es la Trinidad. Y me había contado que el pastor de su iglesia, no sé, había tomado 3 fósforos y mostrado cómo la llama se unifica a uno, y dijo, la esencia sigue siendo la misma. Entonces quiero que eso lo relacionaría un poco con esa misma frase de que el alma de Dios, la vela es el alma de Dios y tiene una chispa humana, porque también está escrito en la misma Biblia que cada ser humano y cada alma tiene una chispa del Creador. Y creo que se puede combinar está muy adecuada esa comparación. La simbología de la vela, la lucha por la vida y la memoria de los difuntos. Impresionante es. En la parte nuestra como pastores cristianos, nuestro Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Asociándolo a sus palabras de brillar, de un alma que ilumina, me parece muy, muy lindo y muy importante. Indudablemente que para ustedes, como los que viven esta tragedia hasta este día, incomparable, porque es horriblemente incomparable. Me parece que este tiempo, mi querido viceembajador, tiene mucho significado para la gente que nos ve. Algunos no han entendido lo que usted ha expresado y me bendice mucho que lo haya dicho. No es más que una verdad que hemos creído los cristianos. Y esto lo dijo el primer ministro, Benjamín Netanyahu, allá en Jerusalén, que primero vienen seguramente contra ustedes, pero algunos seguirán después. Y nosotros, como cercanos, tenemos la misma palabra, más el Nuevo Testamento. Y es más, eso también es que si me permite, una verdad, en el caso específico del régimen nazi, una verdad histórica, porque capaz que los primeros fueron entre otros los judíos, y otras minorías, pero el objetivo de los jerarcas geológicos nazis no era de una continuidad católica para nada. Es más, Himmler, que era el número 2, él quería que vuelva al paganismo germano original. Entonces que eso también es importante, que también cuando hay ese tipo de regímenes, nunca la víctima termina en uno, ¿no es verdad? Siempre es la apertura para otro. Así que, y eso también merece ser recordado, la cantidad de hombres de otras naciones masacrados, aunque no fue con un intento de genocidio, o sí, pero que estuvieron en el camino de ese régimen
y sus almas también perdieron. Así que espero que este día sirva también para recordar esto, que es una tragedia de la humanidad y no solo del pueblo judío. Muy cierto. El embajador comenzó contando en la mañana que si yo no soy parte de algo que está sufriendo, entonces no me identifico. Luego sufren otros, pero yo no soy parte de esos otros. Luego otros más, pero tampoco soy parte de ellos. Y de pronto llegan conmigo. Esa poesía es de un pastor. Es de un pastor. Un pastor alemán, creo que era protestante, si no me equivoco, pero él encabezaba varias luchas antinazis, se llamaba Martin Niemöller, y esa poesía se llama Yo no protesté. Y lo que dice la poesía dice cuando primero llegaron los nazis al poder, se llevaron a los sindicalistas. Y yo no era sindicalista, entonces no protesté. Después llegaron y se llevaron a los comunistas. Y yo no era comunista, entonces no protesté. Después vinieron y llevaron a los judíos. Y yo no era judío, entonces no protesté. Y cuando finalmente, él sigue así con varios ejemplos, cuando vinieron y me llevaron a mí, ya no había quedado nadie que proteste por mí. Y esa es otra lección para la humanidad, de que y este día creo que simboliza esto, de que no hay que callarse frente a injusticias. Por supuesto que no. Desconocí el origen y me bendice saber que era un pastor. Sí. Sí, Martin Niemöller se llamaba. Martin Niemöller, sí. Niemöller. Y bueno, es momento de recordar también que la Iglesia en Europa en un sinfín de ocasiones ha albergado a judíos y otras naciones en sus iglesias y en sus conventos. Entonces, también no podemos, como dijimos, que no hay que generalizar para el odio. En este caso al pueblo judío, tampoco podemos generalizar que todos los alemanes eran nazis, porque no fue así. Y muchos han sufrido mucho por llevar la resistencia como ese ejemplo. Pensando ahora me acuerdo del padre Lichtenberg, que era un sacerdote también en Alemania, que no paraba de predicar todos los domingos en contra de las políticas nazis y terminó muerto también en un campo de concentración. Recibió una condena por hablar en contra del régimen de 2 años. Después de 2 años de campo de concentración, le ofrecieron la libertad porque políticamente era difícil para los nazis más y eso, y él se negó y pidió que lo manden a campos de concentraciones en Polonia para que pueda ser pastor para la gente que está encarcelada injustamente. Y terminó su vida en un campo así. Y bueno, lamentablemente hay un sinfín de historias así. Pero esa es otra lección, que si hubiese más gente como esa, capaz que estas tragedias se hubiesen evitado. Así es. Qué hermoso. No conocía esa historia. No sé cómo se sienta en su casita, pero nosotros aquí estamos seguros de que estamos tocando un tema sumamente importante. Nunca más, nunca más ha sido lo que hemos dicho cada año en esta conmemoración internacional del Día del Holocausto. Nunca más. Y estoy tratando de creer, Señor, que tú nos permites recordar, escuchar a nuestro viceembajador de Israel en Guatemala, hacernos notorio por su conocimiento en todo lo que es su preparación académica, que este programa tiene un gran valor más allá, dijo, de la parte religiosa. Y es un valor que sirve a todos, sin excepción. No solamente a cristianos y no solamente a los judíos per se, sino a cualquier grupo, a cualquier persona que pertenezca a cualquier grupo religioso o no. Como las matanzas que antes mencionó en Ruanda, que fueron horribles. Embajador, viceembajador bendito, ¿qué podría darle adicionalmente a lo que ya expresó tan valioso a un pueblo que seguramente está entendiendo mejor la celebración, conmemoración del día de hoy? Bueno,
Sí, capaz que porque nos toca más, entonces, y como dijimos que no hay casi ni una familia que no tienen algún miembro de la familia que fue afectado o relacionado de alguna determinada forma del Holocausto. Pero ese es otro estereotipo que dicen que les pasó solo a los judíos que vivían en Europa. Eso no es verdad. Los nazis llegaron hasta el norte de África. Hubo campos de concentración también en Libia. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque ¿qué se puede dar a la población que no le toca tanto? Me parece que la información. Y la información existe, porque uno piensa que ya se hace mucho, pero no. El Holocausto fue un acontecimiento muy bien documentado. En eso los nazis hicieron un trabajo muy bueno y ha llevado a una cantidad de museos como el que usted visitó, que tienen un sinfín de información y hay un montón de películas, de todas partes del mundo. Hasta en la época de la Rusia soviética hubo películas sobre el Holocausto. Entonces, ¿qué le diría a las otras de las naciones? Que se interesen más del tema y que vean películas más allá de que hay muchas excelentes, sino porque el conocer la historia es importante y es la mayor herramienta para que no se repita. Entonces, más de una recomendación televisiva, me parece que lo que se debería transmitir es el conocimiento. Y bueno, y esa es una forma, ver películas, leer libros como los que usted tiene, o si gente se interesa más de cuestiones generales o específicas, hay libros con testimonios de sobrevivientes o de mismo no judíos que estuvieron presentes. Entonces, me parece que eso es algo que se debería transmitir a la población, no solo guatemalteca, en el mundo, del conocimiento. Y más aprovechar esta época que todavía tenemos sobrevivientes vivos, que se puede escuchar y decir que escucho el testimonio de alguien que está acá, porque en muy pocos años ya lamentablemente no van a estar. Imaginemos que el final de la guerra ya 81 años, así que la biología hace lo suyo y me parece que vivir en una época que todavía hay sobrevivientes es un privilegio, que podemos escuchar o conocer. Hoy en la ceremonia tuvimos la presencia de un sobreviviente que reside acá en Guatemala y bueno, eso es algo que podemos decir que dentro de pocos años o la generación próxima no va a tener ese privilegio. Y entonces hay que aprovecharlo y instruirse. ¿Y cómo se instruye? De esta forma, leyendo, mirando películas, documentales, lo que sea. Y de nuevo lo digo como herramienta de conocimiento para que no se repita. En Haifa tenemos la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén, una casa de sobrevivientes del Holocausto. Y la hemos tenido por muchos, muchos años. Y soy testigo de cuando la primera vez que fui, había más sobrevivientes que la última vez que la visité. Y habían muerto. Cada año pasa lo mismo, pues van cediendo los cuerpos al tiempo que el Señor nos permitió la vida natural. Es importante lo que acaba de mencionar, mucho. Apreciar que todavía tienen el testimonio y la marca en sus brazos. Porque imagínese, digamos, si tendríamos esta misma charla dentro de 50 años. Podríamos decir que no existe nadie que conoció a alguien. No creo que será lo mismo a nivel de testimonio. No, definitivamente que no. Por eso a veces me hace tanto dolor cuando recuerdo que hay gente que es capaz de pensar en la negación. Ese es otro tema. Esa es sencillamente ignorancia al extremo. Yo creo que es peor que ignorancia. Yo creo que en muchos de los casos de negación del Holocausto y de otros crímenes, no generalizaría, porque nunca tenemos que generalizar, es una de las conclusiones que tenemos, pero es intencional. Porque siempre en la historia de la humanidad fue fácil culpar a una víctima para desacreditarlo. Entonces la negación es una herramienta más, y a veces herramienta política, para decir, pero eso no pasó. Entonces el crimen no existió. Es muy fácil. Seguramente, como usted mencionó, en gran parte es de ignorancia, pero que hoy en día creo que no tiene justificación, porque cualquiera tiene el acceso a la información. Y si no lo elige, opta por la ignorancia. Hoy en día todos saben buscar en Google y tendrá el acceso a la información, pero uno también ahí elige qué información ver. Pero la información está.
Pero si uno intencionalmente niega, ya eso tiene otro carácter. Porque está cometiendo, me parece, un doble crimen, hasta los que desaparecieron y los que todavía están en vida. Y el que lo utiliza como herramienta política, peor todavía. Peor todavía, y eso lamentablemente lo vemos mucho hoy en día. Miren, no sé si sabe, pero está la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, el AERA, que varios países han firmado, y ahí tiene definiciones de la Alianza contra el Antisemitismo, perdón, tiene definición del antisemitismo y también del antisemitismo moderno. Una de las características es negación del Holocausto o inversión del Holocausto, que esa es una forma de negación. ¿Inversión? Inversión, por decir, pero los judíos están haciendo ahora lo mismo a otros. Eso es algo, más allá de que es una mentira, es otra forma de negación, porque es una forma de justificación. Y en esa definición de la Alianza Internacional para la Memoria y la Lucha para la Memoria del Holocausto y la Lucha del Antisemitismo, tiene esa definición como una forma de antisemitismo, lo cual es totalmente, me parece, desde mi punto de vista, válida. Válida, porque es una forma de desacreditar a una víctima. Decir que, pero si es un víctima, no es una víctima, es el victimario. Terrible. Oh, que Dios libre a la juventud que estamos viniendo, teniéndola ya, de la información incorrecta, porque sufrirían con mentiras que creerían de tanto repetirse, si no hay quien defienda la realidad, la historia, la verdad. Pero mientras tengamos aliento de vida, seguiremos proclamando, porque amamos a Israel y porque creemos que el pueblo judío tuvo de parte de Dios y la tiene una misión que cumplir. Y es muy grande mencionar la integridad que he vivido con muchos de ustedes. Si puedo exagerarlo, pero no exagero al decirlo, la gente que conozco, y conozco muchos judíos, son gente muy buena. Gracias al Señor. Los principios y preceptos están basados en el fundamento del Tanaj, la Torah. Estamos llegando a un momento, viceembajador bendito, ya en breve tendremos que cerrar el programa, pero mi corazón está creyendo que teniendo usted cámaras aquí frente a usted, podría darles un mensaje de bendición o de exhortación al televidente, para que usted pueda ser un instrumento hoy, en este Día Internacional de la Conmemoración, y yo pueda no solamente decir lo que sé de ustedes, sino que usted mismo nos diga qué espera de nosotros. Por favor. Bueno, lo diré bastante simple. ¿Qué esperaría de Guatemala como de cualquier otra nación de esta región? Que siga siendo como es. Porque estas atrocidades acá no pasaron. No digo que no hay historias sangrientas, cualquier país del mundo tuvo, pero he escuchado y más de una vez que Guatemala y varios países de la región han sido un albergue para extranjeros que estuvieron, que no encontraban otro lugar donde residir, y acá siempre fueron bienvenidos, y me parece que es algo que hay que remarcarlo, ¿cierto? No solo de Guatemala, sino de toda América Latina. Y estoy pensando ahora, llevándolo a un poco al ambiente, digamos, cotidiano. Hay naciones en América Latina que también han pasado épocas difíciles. No estoy comparando, pero por ejemplo ahora en Venezuela, que está pasando un cambio muy importante. Y justamente eso, que el holocausto acá no pasó, me parece que es significativo, porque se esparció por grandes territorios. Y pienso justo en el caso de Venezuela, con su gran prócer Simón Bolívar, que dijo que la libertad del nuevo mundo es la esperanza del antiguo. Y todos estos acontecimientos que estamos hablando pasaron en el antiguo mundo. Entonces, ¿qué espero? Que a lo mejor que América Latina siga siendo un faro de luz donde ese tipo de persecución no pasaron, y espero que nunca pasen. Y que siga siendo así. Amén. Gracias, querido viceembajador.
Gracias de todo corazón por haber venido. Ha sido un día largo para usted. Lo entiendo muy bien y aprecio su esfuerzo de todo corazón. Tenemos que cerrar el programa agradeciéndole a nuestro Creador que estemos terminándolo, anhelando que en su hogar hayan escuchado niños, medianos, jóvenes, adultos, esta reflexión, este programa, y les haya servido de, no conocía detalles, no conocía algunos fundamentos que ha escuchado, y que le sirvan a usted para que sigamos teniendo amor a los que Dios ama. Mi papel es recomendarles siempre, si Dios dice que amemos, que oremos por el pueblo de Israel, hagámoslo. Ama a su pueblo, lo ama. Y sigamos creyendo que un día tendremos la dicha de ver lo que está prometido en la palabra para el pueblo de Israel. Y los cristianos somos especialmente amando y defendiendo la verdad que está en la Escritura y en un pueblo que conozco bastante bien. No como quisiera, pero bastante bien. Viceembajador Bendito, muchísimas gracias. A usted. Que Dios bendiga su vida. Es mi oración. Gracias. En el santo nombre del Señor. Gracias por haber estado en este programa. Espero que hayan deseado que continuara, pero debemos de cumplir con el horario. Solo me resta decirles en palabras que usamos a veces, shalom, shalom, es gracia y que el Señor les bendiga, que todo lo bello y verdadero que Dios puede darles, lo reciban a través de su paz y de su amor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo doy por este programa, esperando haberles bendecido en su santo nombre. Y que Él les bendiga también es mi oración. Gracias, pueblo de Israel, y gracias, pueblo judío, por hacer la labor que Dios les encomendó hasta este día y nunca dejarán de hacerla. Que Dios les bendiga. Su palabra es la encomienda. Denme a conocer. Hay un solo Dios y a Él seguimos también nosotros. Le amo y le bendigo de todo corazón. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Hasta pronto. Shalom. Dios les guarde. Gracias por su sintonía. Este programa fue presentado por la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en Guatemala y Canal 27, el canal de la esperanza. La hora de Israel.